Bienvenidos una ocasión más a Análisis de Partituras. Vamos a seguir con un coral de Bach. En esta ocasión vamos a analizar el número 33 y vamos a repasar un poco los pasos. Primer paso es mirar la armadura. ¿Por qué? Porque aunque a pesar de que la armadura puede que no coincida con la tonalidad en la que esté escrito el coral, sí que es importante, si tenemos alteraciones, tenerlas en cuenta a la hora de ver la partitura. Porque si nos aparece un fa do sostenido, por ejemplo, y no prestamos atención a que el fa y el do son sostenidos, podríamos hacer una lectura errónea de las armonías y de las voces, etcétera. Entonces, el primer paso es mirar la armadura, porque no es que no nos sirva de nada, sino que simplemente puede que no coincida con la tonalidad en la que está el coral. Pero sí nos sirve, nos da información. Entonces, en este coral en concreto vemos que no tenemos armadura, que en realidad sí la hay, en la de do mayor o la menor, pero no hay sostenidos ni bemoles, o sea, no hay alteraciones. Vemos que el primer acorde es un mi, sol, si, es decir, un mi menor. Vemos que aparece el sol sostenido, pero bueno, aparece dos veces antes del primer calderón. El calderón lo hace en la menor, la, do, mi. Vemos que el sol es natural, exceptuando cuando aparece el sol sostenido, que es sensible de la menor. Por lo tanto, podemos deducir que esto está en tónica. Mejor dicho, podemos deducir que está en la menor. ¿Por qué empieza con un mi menor? Pues podría ser por simplemente un quinto menor. Tendría función algunos autores muy antiguos le llamaban también dominante menor. Pero eso con el tiempo se dejó de utilizar, no sé por qué, pero en el fondo la nota fundamental del acorde sigue siendo la dominante. Solo que no tiene tanta tensión como cuando le pones la sensible. Entonces, el primer fragmento podemos decir que está en la menor, casi con total seguridad. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Eh, o sea, el primer fragmento quiero decir desde el calderón. Por lo menos termina en la menor seguro. Eh, Hacia atrás podemos seguir viendo, como ya hemos hecho en algún coral, los acordes. Aquí tendríamos mi, sol, si, con el sol sostenido, que sería dominante. Justo antes tendríamos un la menor. Y vemos que empieza con un mi menor, como decíamos, que se mantiene durante tres negras. Pero, ¿por qué no lo vamos a ver como que está en mi menor? Que podríamos decir, bueno, modula en el tercer tiempo y ya está. No, no modula en el tercer tiempo por una razón muy simple. Y es que el fa es natural. Si estuviéramos en mi menor, el fa debería ser sostenido. Con lo cual, esto está en la menor. Esto está en la menor. Simplemente lo que hace aquí es, como decíamos, un quinto menor, ¿vale? Que se mantiene todo este tiempo. Aquí seguiría estando en estado fundamental, aquí también seguiría estando en estado fundamental, con lo cual el punto este que lo he puesto por error lo voy a borrar. Seguiría siendo simplemente esto una bordadura, nota de paso, tónica en primera inversión, con un retardo en el bajo, retrasando la sensible, que sería entonces esto una dominante que vendría de atrás, que estaría en primera inversión y que además tendría una apoyatura en la voz del contralto. ¿Por qué tendría una apoyatura? Eh, Porque podríamos decir, no, es una bordadura. No, no es una bordadura porque hay un cambio de acorde. Entonces, aunque melódicamente pueda entenderse como una bordadura, armónicamente no se entiende como una bordadura. Después de esta dominante tendríamos una tónica que entra en estado fundamental, cambia a primera inversión. Después tendremos un re, fa, si, si, re, fa, que se convierte en un mi, sol, si, re,
Entonces, como tenemos ese fa ahí, lo vamos a ver como si fuera un segundo grado. No lo podemos ver todo como una dominante, aunque podría llegar a sonar a eso. Y por cierto, sí, tenemos el que no lo había visto, el retardo este que no es un retardo en realidad. El la que hace el contralto, si lo tenemos en cuenta, sería si re fa la, es decir, sería una subdominante que estaría hecha con un segundo grado con séptima en primera inversión, que ya aparece muy frecuentemente en las cadencias, en los corales, y caería en una dominante a la que después le aparece la séptima en la semicorchea para caer en una tónica. Entonces se puede ver claramente que está en la menor, solo que empieza en un quinto menor. ¿Por qué? Para engañar, para lo que sea, porque le da la gana. Habría, como he dicho alguna vez, habría que preguntárselo a Johann Sebastian Bach. Pero en cualquier caso es lo que hace. Vamos a ver qué es lo que hace hacia el final del fragmento este, hacia el siguiente calderón. Vemos que hace una caída en mi mayor, que podría ser la dominante. Vemos que antes hay un si bemol, pero después está si be cuadro. Ese si be cuadro está sobre... Es una bordadura, parece, de re, re, la, re, fa, la, porque el mi sería un retardo, el re, fa, la que sería subdominante. Antes tendríamos un do, do, mi, porque el fa sería un retardo, o sea, do, mi, sol, que sería un tercer grado. De manera que este si bemol podría tender a una especie de dominante con séptima del sexto grado. Del sexto grado, que aunque después resuelve en una subdominante que sería un cuarto, daría la sensación de cadencia rota, así un poco engañando. Fa la do, que sería un sexto grado, que sería el que de verdad debería de resolver este si bemol, ¿no? Antes de ese tenemos un mi do fa, con do mi sol que va a fa, y después de eso tenemos o sea, mejor dicho, antes de eso tenemos un sol, re, sol, sol, si, re, con el sol, si, re, fa, que sería una dominante con séptima de do. Aquí tenemos un do mayor y aquí tenemos un mi, sol, si, que viniendo de lo que venimos, podríamos considerarlo otra vez un quinto menor. De manera que tiene pinta de que lo que está haciendo, si os dais cuenta, hay hay como mucha redundancia en el fa y mucha redundancia en el do. Da la sensación de que lo que está haciendo es que se ha modulado a do mayor, y aquí hace una especie de como de una dominante con séptima de subdominante, pero en vez de resolverla en su grado, en el grado que debería resolverla, hace una cadencia rota y empalma con la cadencia en la tonalidad que está. Entonces, ¿por qué no vamos a decir que está en si bemol? Perdón, en fa mayor. Porque el si bemol no se mantiene. Sin embargo, si analizamos la melodía, si vemos que hace sol, do, si, do, la, sol. Eso, sol, fa, mi. O sea, aunque cae en un mi, que sería la tercera de do mayor, vemos que claramente la melodía suena a que está en do mayor. Si a eso le agregamos que empieza con un do mayor, después hay un acorde que sería si, re, fa, la, que va a un sol, re, fa, si, que sería la dominante, cae, o sea, hace una cadencia en do mayor. Después de esa cadencia en do mayor hace mi, do, fa, o sea, una cadencia, mejor dicho, una tónica que sigue una subdominante. Es decir, esto está en do mayor. Esto está en do mayor y lo que hay que ver es dónde hacemos el cambio. Entonces, el cambio lo podríamos hacer perfectamente en el acorde de tónica, pero como hemos empezado con el quinto menor, no es tan descabellado poner aquí un quinto menor
que a su vez aquí podríamos decir que hay dos acordes. El quinto menor sería un tercero en do mayor, sería un tercero en do mayor, y en el segundo acorde de la negra tendríamos re, si, fa, sol, que sería una dominante con séptima en segunda inversión, una dominante con séptima en segunda inversión, sol, si, re. Claro, con una pequeña cosa que hay ahí, que bueno, que ya lo hemos visto en Bach, y es que si esto fuera un sol, si, re, fa, que es la sonoridad que se forma, el si, que sería la sensible, no va al do, el fa, que sería la séptima, no va a un mi, no desciende. Entonces, bueno, crea un poco esa cosa rara, esa sensación un poco extraña a lo que estamos acostumbrados a escuchar la resolución de los acordes del sistema dominante. Pero en cualquier caso, esa sonoridad se forma, y aunque se podrían ver como notas de paso, también se podrían ver como un acorde. Entonces tenemos aquí una tónica. Sol, la, el la sería una anticipación. Sería una anticipación porque en el acorde siguiente si es una nota real, que sería si, re, fa, la, que sería una subdominante. Si, re, fa, la, que sería... No, perdón. Una subdominante no. Sería si, re, fa, la sería una séptima disminuida. Es que el séptimo grado en el tono mayor es el segundo en el tono menor. En el tono menor, en el relativo menor. Entonces sería una séptima disminuida, dominante con novena, sin fundamental en primera inversión, que después se convierte, aquí hay una apoyatura, en el contralto no, porque es una nota real, el sol es una nota real, el fa también, después se convierte en una dominante con séptima, que estaría en estado fundamental, y caeríamos en una tónica otra vez en primera inversión, que después va a estado fundamental, caeríamos en una subdominante. Si nos damos cuenta está todo en do mayor, y después aquí habría un retardo en el contralto que retarda la duplicación de la fundamental, y cuando llegamos al fa se convierte en un retardo en el siguiente acorde también. Aquí tendríamos una tónica, sería una cadencia plagal, y ese si bemol, como hemos dicho antes, lo podríamos ver como... fíjate, esto es un concepto que normalmente no se explica y no sé por qué. A mí no me lo explicaron en el conservatorio. Yo lo busqué buscando información. Un día me topé con eso. Y es que no solo existe la sensible, que normal, de hecho la sensible ha perdido el apellido porque la otra se eliminó. Pero existen dos tipos de sensible. Está la sensible tonal, que es la que está a medio tono de la tónica, a semitono de la tónica, es decir, en do mayor el si, en do menor si de 4, o sea, la misma nota, en fa sostenido menor o mayor sería mi sostenido. Esa sería la sensible tonal, porque es sensible al tono. Y hay otra sensible que es la sensible modal, que sería el cuarto grado, pero el cuarto grado de la escala, tanto mayor como menor, pues son grados tonales, no varían, pero solo tiene función de sensible modal cuando se junta con la sensible tonal. Es decir, el si bemol en este caso sería una sensible modal de la. Sería una sensible modal de la. Porque si estuviéramos en fa mayor, que es a donde iríamos, en la escala de fa mayor, si bemol sería el cuarto grado. Entonces, eso sería sensible modal. Pero, como he dicho ya alguna vez, que un acorde no resuelva
en el acorde, que una dominante secundaria no resuelva en el grado al que se supone que debe de ir, no quita que siga siendo esa dominante secundaria. Por lo tanto, ponemos aquí dominante secundaria, no, dominante con séptima de subdominante, que es a donde iría, dominante a fa mayor, que estaría en estado fundamental, y simplemente no resuelve, cae en un segundo grado. Cae en un segundo grado con un retardo en el contralto, lo voy a poner un poco mejor. ¿Vale? Entonces, como no podemos decir que todo sea una cadencia, no lo vamos a poner como cadencia, pero en el fondo ahí está haciendo una cadencia rota que sigue, o sea, se interrumpe, está rota, y justo después empieza la cadencia real. De manera que esto lo podemos ver como dominante con séptima de subdominante que resuelve en una subdominante, pero que no es un cuarto grado, sino que es un segundo, que sería re, fa, la. El do aparece en el último segundo, en la última semicorchea, ¿vale? Estaría en estado fundamental, y este lo coge como acorde pivote, que sería subdominante con séptima en la menor, y caería en una dominante. Entonces, vale, y me falta poner aquí el retardo este. Bueno, el retardo, la nota real sería re, pero claro, el do también, porque sería la séptima, que desciende como debe de descender al si. Entonces, vuelvo a decir, si tú pones, estamos en do mayor, y tú pones re, fa sostenido, la, do, que sería dominante de dominante, aunque ese de acorde después no vaya a una dominante, no deja de ser la dominante de la dominante. Y eso vale para cualquier dominante secundaria. Porque al final, dominante secundaria es cualquier dominante de cualquier otro grado que no sea el de la tónica. ¿Vale? Esto, si queréis, si os interesa el tema, puedo hacer un vídeo hablando solamente de esto. Pero ahora no me voy a entretener más con esto. Vamos a seguir con el coral. Entonces vemos que después de la dominante vamos hacia el siguiente calderón. Tenemos sol mayor, sol si re. Sol si re, vemos que hay un fa sostenido, que ya nos puede indicar que a lo mejor nos hemos ido a sol mayor, que sería el séptimo grado de la menor. Vemos que este compás parece que está bastante en sol, sol si do re. En el último momento hace re, fa sostenido la, y aparece un do en el tenor, que sería la dominante. Esto sería si re sol, sería siendo el mismo acorde, do mi la con el sol, que es, el sol es un retardo, tiene pinta, de manera que sería la do, fa la do, que podría ser lo mismo que hacía aquí arriba. Antes de eso tenemos otro fa sostenido. Aquí es verdad que no tenemos el fa sostenido todavía, estamos como en fa mayor. Fa mayor que dentro de sol mayor tiene poco sentido, porque sería, en tal caso sería un séptimo grado rebajado, que sería más propio de un modo mixolidio. Será más propio de un modo mixolidio, que en esta época no es que no existieran los modos, que de hecho ya existían y se usan mucho, y por eso hay muchas cosas que no se ajustan a la tonalidad, porque estaba todavía asentándose, digamos, el modo mayor y el modo menor venían de una época de música modal, y entonces ese tipo de cosas las conocían y las usaban, evidentemente. No se reduce todo a tónicas dominante y subdominante y la escala mayor y menor. Entonces, ¿qué quiero decir? Vamos a ver. Hacemos cuenta de que estos dos primeros tiempos pueden estar en fa mayor. Presentaríamos fa mayor, que pues, diríamos que es un primer grado, re, fa, la, sería un sexto, sol, si, re, fa, que va un do, mi, sol,
O sea, la tónica, sol, si, mi, do, mi, sol, si, pero el si podríamos, ser una séptima mayor, en tal caso, va por salto, eh, va por salto, eh, eh, la, fa sostenido, do, fa sostenido, la do, que sería un séptimo de sol, podría ser un séptimo de sol, sol, si, mi, do, mi, sol, si, podría ser una subdominante con séptima diatónica, en tal caso. El do, mi, sol anterior podría ser una subdominante, con lo cual podría incluso ser un acorde sincopado que se mantiene y esto sería la nota de paso. Si, sol, si, re, fa puede ser una dominante de la subdominante. Y claro, en fa mayor, dentro de sol mayor, lo podríamos ver incluso como una subdominante de la subdominante a la hora de hacer el cambio. Y la cosa es que venimos de la menor y partimos de un acorde que sería tónica. Entonces, la cosa está en que a partir de aquí, quiero decir, esto lo seguiríamos escuchando en la menor y más teniendo en cuenta que precede una dominante. Esto seguiría sonando como un sexto grado y esto seguiría sonando como una subdominante. Entonces, ¿dónde realmente se produce algo que cambia el centro tonal? Cuando aparece este acorde, que en la menor sería una dominante con séptima del tercero, la menor que sería do, el tercero, y entonces aquí lo voy a subir un poco para escribir mejor. Dominante con séptima del tercero, que estaría en primera inversión, y aquí sería simplemente una dominante con séptima en primera inversión, que sería en do mayor, no, sí, en do mayor, y quedaría en do mayor, pero como justo después tenemos ya el fa sostenido, lo vamos a ver como que si estuviera en sol mayor. Sí, lo vamos a ver como si estuviera en sol mayor. El cifrado sería el mismo, solo que cambiaría el grado. Dominante con séptima de subdominante. Es decir, cambiamos una dominante secundaria por otra dominante secundaria. Y esto estaría en sol mayor. Y por supuesto caeríamos en una subdominante. Ahora sí. En una subdominante, estado fundamental. El re semicorchea sería una bordadura. El do, el si, sol, sol, si, mi, do. El do en nota real pues va por salto. El mi podríamos verlo como que el mi podría ser una nota de paso hacia el fa sostenido, pero el sol de abajo salta, con lo cual es real. El si, sin embargo, va por podría ser por nota de paso, una apoyatura. En cualquier caso, no pasa nada porque se podría ver como una subdominante con séptima diatónica que está en tercera inversión, pero como es un poco raro, lo ponemos entre paréntesis y lo vamos a ver como si fuera como si siguiera siendo do mayor, es decir, como si siguiera, a ver, que esto lo voy a poner un poco mejor, lo vamos a ver como si siguiera siendo do mayor y simplemente esto fuera una nota de paso, que sería una séptima, y ya está. Y entonces en la última corchea, fa sostenido, la do, que sería un séptimo, un dominante con séptima sin fundamental, en primera inversión, que cae en una tónica que se mantiene, entra en primera inversión, después hay un lado mi sol, estaría sonando un lado mi sol que sería una subdominante segundo grado con séptima,
su dominante segundo grado con séptima, que caería en una dominante a la que le aparece la séptima en la semicorchea del tenor, y una tónica en primera, el estado fundamental. Que después va un do mayor, con lo cual se podría interpretar como un quinto primero. Fijaros, en todos los corales que hemos analizado de Bach, que si no, si este es el primero que ves, te recomiendo que veas los otros, nos damos cuenta de que el tipo de cadencia que hace siempre es el mismo. El tipo de cadencia que hace siempre es el mismo, que siempre es su dominante segundo grado prestado, o sea, segundo grado con séptima, dominante con séptima, tónica. Casi siempre es el mismo tipo de cadencia. Y cuando no es este, suele ser el sexta y cuarta cadencial, que después se queda en el calderón en tensión en la dominante. O también, bueno, y cuando lo hacen caer en modo menor, pues lo mismo, pero en modo menor. Ese tipo de cadencia, si nos damos cuenta aquí, hace. Podemos decir, bueno, aquí no lo hace, aquí no lo hace. Aquí sí lo hace, lo que pasa es que aquí lo termina en el siguiente tiempo. Pero sí es lo mismo, es su dominante segundo con séptima, dominante tónica. Y si nos damos cuenta, aquí hace también lo mismo. Aquí también hace lo mismo. Es decir, es la típica cadencia de los corales. Bueno, no, lo voy a dejar escrito. Lo voy a dejar escrito. ¿Vale? Entonces vamos a ver lo que pasa aquí hacia el siguiente calderón. El siguiente calderón, que sería la do sostenido, porque el re sería un retardo. El fa es natural, lo cual nos puede indicar que esté en re menor, que eso explicaría la aparición del si bemol por aquí. Que esté en re menor y la do sostenido mi sería dominante, re sería tónica y dominante el calderón otra vez. El si be cuadro podría tener explicación, dado que la escala menor melódica ascendiendo tendría el si be cuadro para que no cree segunda aumentada con el do sostenido. Y eso explicaría también este si be cuadro. El si bemol sí que es verdad que nada más que aparece una vez, pero dado que la cadencia la hace en re menor, mejor dicho, la hace en la mayor pero como dominante, tiene pinta de que se va a re menor. Y claro, el re menor habría que verlo ya desde este si bemol como muy tarde. Entonces que el la do mi con el do be cuadro en re menor sería un quinto menor, pero quizá en sol menor, o sea en sol mayor, que es donde estábamos, lo podríamos ver como un segundo. O tal vez lo podríamos ver sí, lo vamos a ver como lo vamos a ver así. Lo vamos a ver así. Entonces esto sería una subdominante, que esto lo hacía antes también, creo, en algún otro sitio hacía sexto, cuarto, la relación de tercera en el bajo, y entonces aquí en vez de hacer sexto, cuarto, empieza cuarto, perdón, ¿qué estoy diciendo? Cuarto segundo, exacto, cuarto segundo la relación de tercera, dos acordes potencialmente función de su dominante, y entonces cogeríamos en re menor este acorde, que sería un segundo como quinto menor, o podríamos ver el do mayor como tercero en re menor, no, es como séptimo en re menor, pero eso no quitaría que el lado mi seguiría siendo un quinto menor, que tampoco es tan raro, puesto que nos ha aparecido al principio, nos ha aparecido en la modulación a do mayor, o sea, que no os asuste el quinto menor, porque existe y se usa más de lo que parece.
Eh, entonces, ¿esto en qué tonalidad estábamos? Que es re menor. Se me va la cabeza. A ver, re menor, que caeríamos en un do, do, mi, sol, que después va un mi, sol, mi, sol, si bemol con un re que no tiene mucho sentido ahí, porque tiene sentido porque es una nota de paso, pero lo que trato de ver es si se puede mantener el acorde ahí en las dos corcheas, que sería una dominante con séptima. Sí, se puede mantener. O sea, una dominante con séptima, que después aparece la séptima, de tercer grado. Del tercer grado. Que también nos había aparecido antes por ahí. No sé ahora mismo dónde. Aquí, justo antes. Es decir, se ve que lo que hace al final es siempre va manejando el mismo tipo de enlaces de tonalidades y de acordes, porque al final tiene un diseño el coral, está siguiendo un plan, se pueden ver patrones. Entonces resuelve, por supuesto, bueno, aquí estaría en estado fundamental, después estaría en primera inversión, esto sería una nota de paso, resuelve en un tercero, por supuesto, que tendría función de tónica momentáneamente. El si de cuadro y después va a un do sostenido, suena con el sol, o sea, sol, si y el la sonando dos veces. Esto indica que son notas extrañas, es decir, notas de adorno. Allí en este caso sería una bordadura, aunque después vuelve a un do sostenido, pero sería una bordadura porque el do realmente sería un cromatismo, el do sostenido. Es decir, si quitamos el si sería do, do, o sea, la nota sería la misma. Y el sol sería una nota de paso. Y entonces el siguiente acorde sería el que tendríamos que ver como dominante, la do mi, la do sostenido mi. Este lo tendríamos que ver como dominante. Este sería nota de paso. Este también sería nota de paso. Caeríamos en una dominante en primera inversión a la que le aparece la séptima, primera inversión, que después estaría en estado fundamental. Y tendríamos una tónica que se mantiene con un retardo en el contralto y otro en el contralto también, que cae en una dominante. Y vuelve a hacer la 13-14, que es que justo después del do sostenido te pone otra vez la tercera en menor, lo cual hace que sea un quinto menor. Es decir, lo mismo que hace en el primer sistema. Después de la dominante, el sol sostenido te pone el sol natural. Lo hacía también aquí. Después del sol sostenido te lo pone el sol de cuadro. Y parece que está jugando con eso todo el rato. En el siguiente calderón vamos a ver lo que hace. Do mayor, do mayor. Vemos que el acorde anterior sería sol, sol, fa, que sería una séptima, sol, si, re, un retardo en el contralto. Re, fa, la, con el do, que sería una séptima, que resuelve en su sitio. Es decir, está haciendo un segundo, quinto, primero. El mi P cuadro, el fa P cuadro. Aquí hay un fa sostenido, pero podría ser sensible dominante momentáneamente. Un mi bemol. ¿Qué pinta ese mi bemol ahí? Fa, la, do, mi bemol, que podría ser una séptima disminuida de dominante. Y partimos de un la menor. Que sería un quinto menor. Vale, pues entonces, como tenemos el mismo acorde, aquí esto lo escucharíamos como un quinto menor, que suena guapísimo. Puesto cuando después de tener el acorde con toda la tensión, le quitas la tensión, pero no resuelve, no resuelve esa tensión y encima se la quita. Eso queda brutal. Eso se puede escuchar en Así habló Zaratustra, en la de Una odisea del espacio, que da pam, 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 pam. Solo que no sería una dominante, pero ahí está. Y eso queda genial. Bueno, tendríamos aquí otra tónica, porque el oído seguiría escuchando esto en re menor. Perdón, como que una tónica. Un quinto menor, quería decir.
seguiría escuchando esto en la menor, en re menor, pero no, espérate, es fa la 2, lo he leído mal, es fa la 2. O sea que seguiría, aquí estaría escuchando un tercero, aquí estaría escuchando un tercero, fa la 2, un tercero, otra vez la relación de tercera, ¿vale? Voy a repasar esto para que lo... Mira, aquí de, de tercer grado a tónica hay dos, ¿vale? De tónica a sexto hay dos. O sea, tónica, séptimo y sexto. Y después sexto, quinto, cuarto. Aquí también lo hacía su dominante, que sería cuarto, segundo. Y aquí hace quinto, tercero, que también hay dos. Entonces utiliza mucho esa relación. Después se convierte en fa sostenido la do mi bemol, que sería este ya en re menor, sería una séptima disminuida en estado fundamental rebajada, que por cierto creo que aquí arriba no lo he puesto rebajada, aparecía por el otro lado. Ah, no, porque no apareció todavía ninguna séptima disminuida, ¿no? Sí, aquí había una. Y es séptima disminuida. Si, re, fa, la. Ah, no, el la no es bemol. Es séptima sensible. Pero, espérate. Ah, sí. 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 Es si, re, fa, la natural. Y es. Eh, pero sería. Sí, vale, sí, está bien. Vale, entonces sí. ¿Por dónde íbamos? Sería de dominante. Estaría en estado fundamental. Caería en una dominante. Que después le aparece la séptima. Ah, vale, espérate. Sí, estaría en una dominante, no. No. Que ya lo empezó a cifrar mal. Este sería aquí de subdominante. Porque estaríamos en re menor. Quiero recordar. Estaríamos en re menor. Y entonces aquí haríamos el cambio. Aquí haríamos la conmutación. Que sería el mismo cifrado, solo que cambiaría el grado al que va. Y sería de dominante, pero sigue siendo la séptima disminuida secundaria, que estaríamos en do mayor, tonalidad que ya había aparecido antes. Estaríamos en do mayor, será de dominante, por lo tanto ahora sí, dominante, a la que le aparece la séptima en el tenor, en el soprano. Cae en una cadencia rota en el sexto, la do mi. Esto serían notas de paso. Esto serían notas de paso. Esto también serían notas de paso. Caeríamos en un fa la do, que sería un cuarto, no subdominante. Fa la do. Pero claro, como después llevamos un re en el bajo que va por salto y da la casualidad que se forma un re fa la do, lo podríamos ver como que es. Lo podemos ver como. Ahí yo no lo vería como dos acordes porque en el fondo es el mismo. Solo que te da la sensación de que es una subdominante, pero después te mete la otra nota. Entonces yo lo que haría es ponerlo así: subdominante, segundo con séptima y una raya hacia atrás, porque quiere decir que viene sonando de antes. Empieza en primera inversión. Y aquí es donde se siente real. Aquí es donde se siente, aquí es donde se siente real. Y entonces tendríamos un retardo en el contralto. Y después del retardo en el contralto tendríamos la dominante con séptima, que esto es por falta de espacio, pero como lo estoy diciendo ya sabéis lo que es. Bueno, como ya lo he explicado, lo voy a escribir mejor. Lo voy a escribir mejor, porque quiero que se vea claro. Entonces, lo voy a escribir mejor. Vale, tendríamos aquí una subdominante, que en realidad sería un segundo grado con séptima, y aquí una dominante a la que le aparece la séptima en el tenor, y tendríamos una tónica, cadencia en tónica. Vemos que otra vez que hace la misma cadencia,
segundo con séptima como subdominante, dominante a la que aparece la séptima, tónica. Otra vez el mismo tipo de cadencia, la misma tipa de cadencia. Vemos que el final está en mi mayor, el último calderón que nos queda. Hace un re, fa, la, después aparece un do. Y claro, es curioso porque en mi menor no está. Porque para que estuviera en mi menor tendría que aparecer un re sostenido. Re da la sensación de que está en la menor. Queda un poco extraño. Da la sensación de que está en la menor. Y se queda con la dominante ahí sonando. Seguramente este coral forma parte de otra obra más grande. Ah, pues no. Este coral no, este es coral solo. Pues nada. Pues esto tiene pinta de que está. De que está en la menor. Nuevamente el si bemol puede aparecer aunque no tenga nada que ver. Pero lo importante es que no se mantiene. El si cuando aparece es natural. ¿No? El si cuando aparece es natural. Que de hecho aparece poco. Aquí también el B cuadro. Pues. Bueno, lo que está claro es que a partir de aquí. Esto sigue sonando como una tónica. Esto sigue sonando como una dominante. Vuelve a ir a una tónica. O sea, esto seguirá siendo una tónica. Nota de paso. Nota de paso. La, do, la, mi. Que sería un sexto grado. Otra vez relación de tercera. La, do, mi. Caeríamos en un sol, sol, si, re. Que sería una dominante. A la que le aparece la séptima en el bajo. Caeríamos en una nueva tónica de nuevo, en primera impresión, el fase de la séptima del paso, como hemos dicho. Esto sería una bordadura, porque en el segundo tiempo el acorde sigue siendo el mismo. Es decir, se parece que se mantiene aquí, aparece el estado fundamental. Entonces, fa, la, do, que sería una subdominante, un retardo en el contralto. Aquí tendremos una subdominante que iría a una tónica que nos la convierte después nuevamente en una dominante con séptima de subdominante. Y hemos dicho, vuelvo a repetir, que aunque un grado no resuelva en el grado que tiene que resolver, quiere decir, el grado que se supone que debería de resolver, no quiere decir que ese grado no siga siendo el que es. Entonces, por mucho que después aquí haya un saco de patatas, esto no deja de ser una dominante del grado al que debería de ir. Por tanto, después simplemente en do mayor sería un segundo. Y este segundo lo conmutaríamos a una subdominante a la que después le aparece la séptima, que esto estaría ya en la menor, y caeríamos en una... Ah, no, se mantiene más tiempo. Caeríamos en una dominante. Que por cierto es lo mismo que hacía por aquí arriba en do mayor. En do mayor no hacía lo mismo y cambiaba el mismo acorde usando el mismo si bemol y dejándolo en la dominante. Es decir, es como una especie de recapitulación, podríamos decir. De manera que... Bueno, vamos a ver el plan tonal. Que menudo tochaco de vídeo. O sea, llevamos ya 40 minutos, creo, ¿no? 45. Madre mía. Venga, vamos a ver el plan tonal y lo dejamos. Empezaremos. Esta es la tonalidad principal, sería la menor. Iríamos al relativo mayor, que sea do mayor, para hacer una cadencia de nuevo a la dominante o la semicadencia a la dominante en la menor. Es decir, el relativo mayor ahí es como de WhatsApp, así como de broma.
con lo cual partiríamos de la menor, tonalidad principal, al relativo mayor, cadenciaríamos otra vez en la dominante de la tonalidad principal, nos iríamos al séptimo grado, del séptimo grado nos iríamos a la subdominante de la tonalidad principal, que con respecto, por cierto, con respecto a sol mayor, que sol mayor sería la dominante de do mayor y además el séptimo grado de la menor, pero re menor con respecto a sol mayor sería su quinto menor. Y después de re menor volvemos a do mayor, que sería el séptimo grado de re menor y a la vez el relativo mayor de la menor. Y cadenciaríamos finalmente otra vez en la mayor, en la menor, pero haciendo una semicadencia a la dominante. De manera que, como característica principal, podemos denotar, podemos decir que está el uso del quinto menor, no solo en la relación en los acordes, sino también en la relación a la tonalidad a la que modula después, de sol mayor a re menor. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya tenéis información. En fin, suscríbete al canal, deja un like al vídeo si te ha gustado. Espero que hayas aprendido algo. Deja tus preguntas en los comentarios si quieres. Y nos vemos en el próximo vídeo.